Bueno, hoy nos acercamos a estudiar la última iglesia del Apocalipsis, de las 7 iglesias que ya vimos. Hoy vamos a estudiar la iglesia de la Odisea. La Odisea. Estamos en el estudio bíblico de las iglesias del Apocalipsis, que es el título general. El subtítulo sería la iglesia de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 3, 14 al 22. Y el título sería la iglesia tibia, el subtítulo de esta historia. Bueno, decimos que la iglesia de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 261 hasta el 245. Acordémonos que antes de Cristo, primero se menciona el número mayor y luego el número menor, porque se va acercando a Cristo, que es el año 0, y luego sigue después de Cristo, que ya empezamos a subir los años hasta el 2020 que vamos. De para atrás se empiezan a restar. Llamada así la Odisea, en honor a la esposa de él, que se llamaba Laodice. Fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C. y reconstruida por sus habitantes sin ayuda del César. El César llegó a ofrecerles ayuda, el gobierno central, que yo les hago, que venga, que yo les voy a reconstruir. Y como el pueblo era millonario, era pueblo de millonarios, de ricos, pero no, tranquilo César, vaya tranquilo, que nosotros reconstruimos solo la ciudad, y el gobierno romano nos dio un peso y ellos sacaron dinero de su bolsillo para reconstruir toda la ciudad. Famosa pues por sus manufacturas de ropa. Acordémonos que allí confeccionaban la famosa lana negra, que era muy apetecida en aquella región. Tenían una escuela de medicina especializada en oftalmología. Ustedes saben que oftalmología es la ciencia que estudia la visión, y ellos tenían allí un remedio, un colirio que utilizaban para curar varias enfermedades de los ojos, que la hicieron muy famosa. De igual manera también había una escuela especializada en el oído, y esto la hizo muy famosa también. Tenían, además de las mansiones tan hermosas, se dice que tenían un estadio grandísimo, un hipódromo. Acordémonos de Ben-Hur, las carreras de esos aurigas que se llamaban, o esos carros de caballos, y esos hipódromos lo utilizaban para hacer pues competencias de caballos que eran entre regiones. Les recomiendo que vean Ben-Hur, la película, para que ustedes se den a la idea de cómo eran estos hipódromos y las competencias que allí sí se llevaban a cabo. 3 grandes teatros, baños termales. Esos baños termales, por su presencia de volcanes cercanos, el agua de esta ciudad de la Odisea era muy mala. Entonces el agua que llegaba por la alcantarilla, por la cercanía del volcán, la hacía con olor a azufrosa y tibia. Entonces esa agua era mala para tomar. Los millonarios mandaban vehículos, carrozas, a traerles agua de ríos lejanos que podían tomar, o si no, la compraban a algunos mercaderes que ya tenían hasta su negocito montado de traer agua a la Odisea, para que la gente pudiera tomar agua dulce, fresca y todo. Los pobres lo que tenían que hacer es lo que hacemos todos los pobres, tomar lo que hay. Entonces ellos las sentaban en unas múcuras y las hacían un tratamiento para medio quitarles el olor a azufre. Sin embargo, era una mala agua. Bueno, reseña religiosa. En Colosenses 1 al 7, yo voy a estar aquí buscando las citas. En Colosenses 1 al 7, allí se nos dice que Epafras parece que fue el que fundó esta iglesia. Allí en versículo 7 dice Colosenses: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en Cristo. En Colosenses 4:12 se vuelve a mencionar allí
Entonces dice allí en 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros y el siervo de Cristo allí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, mi médico amado, y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfes, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta ya ha sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que había una carta que se perdió, o si no hubiéramos encontrado el Filipenses, Colosenses, Laodicenses, esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea se perdió en el tiempo y en el espacio. No se supo qué pasó con esa carta. De todas maneras, hubiera sido muy bonito que la hubiéramos tenido en la palabra de Dios, porque seguramente hubiéramos podido estudiar más profundamente los problemas que tenía esta iglesia de la Odisea. Colosas quedaba muy cerquita allí, a 15 kilómetros de la Odisea, entonces pues era muy cerquita, entonces por eso Pablo lo saluda, y Hierápolis quedaba un poquito más allá, 20 kilómetros, entonces eran ciudades muy cercanas a Colosas, la Odisea. Entonces, seguimos. En relación de fraternidad con la iglesia de Colosos, los habitantes de Colosenses eran por su proximidad, ya que se encontraba a solo 15 kilómetros al este de la Odisea, ya lo dije. En el año 62 a.C. se dio un decreto del gobernador de allí de la Odisea para que hubiese libertad de cultos. Esto generó que se formase una colonia grande de judíos ortodoxos que podían libremente llevar a cabo sus rituales y sus homilías judaicas en este pueblo sin que nadie los molestara. Llegaron a formarse alrededor de unos 7.000 judíos, junto con otros grupos étnicos, sin tener mayores dificultades para la celebración de sus actividades religiosas. Bueno, entonces ahora sí vámonos a, después de hecho esta reseña histórica y reseña religiosa de la Odisea, quiénes eran y dónde estaban y todo esto, vamos a entrar al tema. ¿Quién es el remitente de la carta? Entonces, primeramente, démonos cuenta que aquí se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vamos a estudiar este primer versículo, no lo podemos pasar muy por encima. Volvemos a lo mismo que siempre hemos dicho. El pastor es el responsable por lo que la iglesia haga y deje de hacer. Es el responsable delante de Dios. Cada pastor de su iglesia va a llegar y lo primero que Dios le va a preguntar es: cuénteme qué pasó con su esposa y con sus hijos. Y después le va a decir Dios: cuénteme qué pasó con la iglesia que usted tenía a cargo. Nosotros vamos a llegar allá delante de Dios y Dios simplemente nos va a decir qué pasó con su esposa y con sus hijos. Les enseñó el camino del evangelio, si ellos no lo siguieron, pero usted fue fiel en enseñarles, pues Dios no les va a llamar a ustedes la atención. Bueno, entonces dice aquí, he aquí el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. En 2 Corintios 1:20. Vamos a leerlo rapidito. 2 Corintios 1:20. Dice allí la palabra de Dios así. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios son en el sí, que quiere decir amén, así sea. Amén quiere decir así sea. Entonces, el amén. Y aquí el amén quiere decir que Cristo es el amén. El testigo fiel. Este amén, este testigo fiel que dice aquí en Isaías 65:16. Voy a leer rapidito las citas. Isaías 65:16. Isaías 65:16 dice así la palabra de Dios.
El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Allí está hablando del testigo fiel, que jura en el nombre de Dios en la antigüedad. Acordemos que el Señor dijo que no íbamos de hacerlo, pero era la prueba máxima. Si usted hablaba y decía en el nombre de Dios lo que estoy diciendo es cierto, entonces usted estaba diciendo una gran verdad. Dice que Él es el Dios de verdad, frase usada por el Señor Jesucristo en los evangelios. Cada vez que usted veía los evangelios que Él decía, de cierto digo, estaba diciendo el Señor claramente, el amén os dice. Apocalipsis 1.5, acordémonos de la teofonía que lo vimos al principio del Señor Jesucristo, allí en el versículo 5 del capítulo 1, que dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces, él sigue identificándose como el autor de la carta al Apocalipsis, también como el autor de la carta a la Odisea. El testigo fiel y verdadero. Contrasta su carácter con el de la iglesia de la Odisea, en 2 de Timoteo 2.13. En 2 de Timoteo 2.13 dice así la palabra de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire esa contrariedad. Mientras que nosotros somos infieles, Dios dice que Él es el testigo fiel, el que permanece leal a su palabra. El principio de la creación de Dios. Esto es muy importante, subrayarlo. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Él no quiere decir, obviamente, que Cristo fue creado antes que todos los demás, como lo enseñan los testigos de Jehová hoy en día, o como lo enseñaban los arrianos en la época de los apóstoles. Acordémonos que los arrianos nacieron de los nicolaitas, y ellos decían que Jesucristo había tenido principio y que había sido la primera creación de Dios. No es ese el sentido de lo que dice la palabra. Por el contrario, aquí lo que está subrayando esta cita es lo que dijo él en Juan 1.3. Acordémonos que en el libro de Juan, el Señor Jesucristo mencionó que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es la base, la piedra fundamental de todo lo que se ha hecho. Entonces, no quiere decir que sea lo primero que Él creó, sino que es la piedra fundamental de la iglesia, la piedra fundamental de todas las cosas visibles e invisibles. Por el contrario, lo que se subraya aquí y en esta cita bíblica de Juan 1.3, de Colosenses 1.15 al 17, y en el libro de Apocalipsis debemos entender esta palabra, el primero y el postrero, como el mayor, el que todo lo abarca, como lo usa el profeta Isaías para referirse a Jehová, la misma situación, en Isaías 41.4, en Isaías 44.6 y 48.12. Cristo es la fuente y el origen de todo lo que existe, como dice allí en Colosenses 1.16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, aunque tuviéramos todas las riquezas y no lo tenemos a Él, somos unos pobres, como le dijo esta iglesia de la Odisea. Entonces, seríamos inmensamente pobres, tal como lo estaba pasando a la iglesia en la Odisea. Cristo reprende a la iglesia. Otro punto. Apocalipsis 3:15 al 17. Ya entramos aquí en el segundo versículo, el 15. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice lo mismo. El Señor conoce las obras, sabe lo que han hecho, sabe lo que están haciendo. Y el Señor a todas les dice lo mismo, pero luego sigue. Es, como ya lo expliqué, la única iglesia que no recibe ninguna palabra de elogio o alabanza, la iglesia de la Odisea.
como la iglesia de Filadelfia, que no recibió ninguna reprimenda, y la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea no recibe, la iglesia de Filadelfia y de Esmirna no recibieron ninguna reprimenda, la iglesia de la Odisea, al contrario, no recibe ninguna alabanza. En cambio, la de Filadelfia y Esmirna están llenas de felicitaciones por su trabajo en la obra del Señor. Bueno, dice, a diferencia de las otras iglesias, a la iglesia de Odisea no hay ninguna palabra de elogio o alabanza. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mateo 7:16, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No podía sacar usted de un árbol de limón peras. Entonces, el fruto de esta iglesia demostraba que no tenía nada. No amaban ni odiaban, eran indiferentes. Contraste entre la iglesia de Éfeso y Teatira. Vemos que la iglesia de Éfeso, los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban como al principio al Señor. Pero en Teatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea, ni amaban lo uno, ni odiaban lo otro. Usted predique lo que quiera, diga lo que quiera ya adelante. Y nadie escrituraba la palabra, nadie se preocupaba si era verdad o no era verdad lo que hablaban. Y cada uno salía y tal vez ni se saludaban, cada uno para su casa y felices de pertenecer, entre comillas, a la iglesia muerta, a la iglesia que Cristo quiere que seamos, entre comillas, extremistas. En permanecer calientes, allí en Judas 1:3, voy a leerlo porque está aquí cerquitica. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que contendáis ardientemente. Eso no quiere decir que se pusiera a pelear, pero que usted sea muy celoso en lo que se dice allá arriba. Yo recuerdo una vez que fui a la iglesia carismática y un pastor estaba allí predicando y estaba diciendo que el arcángel, que la Trinidad, cada uno de los tres dioses, entre comillas, que me pareció bien raro cuando ya dijo tres dioses, que todos sabemos que es un solo Dios, que cada uno de ellos tenía un arcángel, que el arcángel de Dios era Miguel, que el arcángel del Espíritu Santo era Gabriel y que el arcángel de Dios era Luzbel, de Jesucristo, perdón, de Jesucristo era Luzbel. Y yo cuando escuchaba barbaridad, yo me paré allí en medio de toda la iglesia y le pegué un grito y le dije, anatema, maldito, eso no es correcto. Muéstreme la Biblia donde dice eso. Me sacaron de la iglesia. Pero hermano, uno tiene que contender ardientemente en defensa de la fe. Después César Castellanos me buscó y me pidió disculpas y después al domingo siguiente le pidió disculpas a la iglesia porque él no conocía al pastor y se lo habían recomendado otros pastores de Estados Unidos y lo dejó predicar sin conocer su doctrina perfectamente. Hay que ser celosos a veces con las personas que le soltamos el púlpito si no los conocemos, es no dar lugar a esto. Bueno, voy a parar un minutico. Bueno, voy a parar un minutico el computador. Bueno, seguimos. Me estaba acabando la batería, me tocó ir a conectar el computador y no tenía por aquí cerquita el cable. Bueno, entonces decíamos que la iglesia de la Odisea, delante de Dios, eran unos pobres porque no lo tenían a Él. Y el que no tiene a Cristo, pues no tiene nada. Cristo reprende a la iglesia, Apocalipsis 3:15-17. ¿Sí? A diferencia de las otras iglesias, ya lo expliqué, no hay ninguna palabra de elogio para esta iglesia de la Odisea o de alabanza.
Conozco tus obras, ya dije que en todas las iglesias el Señor aclara que Él conoce todo, es uno de sus grandes poderes que muestra allí en la teofonía, dice que ojos como de fuego, que indicar que Él todo lo ve, todo lo sabe. Que ni eres frío ni caliente. Dijimos que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estábamos leyendo allí Judas 1:3, que dice que debíamos de contender ardentemente en la defensa del Evangelio. Esta expresión tibio la entendían ellos bien, por lo que ya expliqué de que cada uno de ellos tenía allí agua, pero el agua era tibia y con un sabor azufrado, entonces uno tomaba esa agua así tibia y sabía horrible. Eso es como un tinto frío es muy rico, con hielito es muy rico, o un tinto bien caliente, pero un tinto tibio es duro de pasar para nosotros los caldenses, pues es una figura que entendemos tan clara, por eso el Señor utiliza allí la palabra tibios para hablarles del agua que ellos bebían. Y yo hablo del tinto para saber lo horrible que es un tinto tibio, un tinto frío o un tinto caliente muy delicioso. Dice allí en Levíticos 18:28, lo voy a leer, Levíticos 18:28. Esto de vomitar que el Señor dice allí, lo subrayó desde la antigüedad del Señor, esto no es nuevo para nosotros, dice el versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, Dios les está recordando lo que le dijo al pueblo de Israel antes en el Antiguo Testamento sobre la tierra que iban a poseer. Y los de allí de la Odisea están como muy tranquilitos, entonces Dios dice, no les va a pasar lo que les pasó en la antigüedad a ellos que perdieron la tierra prometida, perdieron la tierra que fluía leche y miel y fueron llevados cautivos a Babilonia. Debemos de preguntarnos en qué consiste esta tibieza. Es bueno, yo voy a seguir aquí recalcando esto de la tibieza. Primero, implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Y implica indiferencia. Que María, sí, que la Madre de Dios, déjenlos que hablen lo que quieran, que los testigos de Jehová, que Cristo, que el superintendente del cielo. Yo no sé quién de ustedes le gustaría que le dijeran que su papá no es su papá y que su papá es el tío X o que es un vecino o que es aquello y pues sea indiferente ante una barbaridad de estas. Así pasaba con esta iglesia de la Odisea. Eran indiferentes en las cuestiones espirituales. A las personas no se les preocupaba por la enseñanza bíblica, ¿no? Ellos no tenían tiempo de ir a estudiar, a reunirse en las células o reunirse en la iglesia para capacitarse, para ir al instituto bíblico, a estudiar, a un seminario, no tenían tiempo que mire, que vamos a hacer una reunión, no, yo no tengo tiempo, pastor, escasamente vengo el domingo porque es que ando de carrera. Y esta gente que eran ricos, pero los ricos, el afán y las riquezas los ahogan. Acordémonos de esta cita que está allí en Mateo. Dice, no les importa si hay errores doctrinales, no se preocupan por combatirlos. Si hay errores doctrinales, ni los ven, ni los notan. Habla cualquier sandez allá el pastor adelante o el que está allá predicando y lo notan. Hermano, si usted no da plata aquí, entonces usted va a perder el reino de los cielos. Hermano, si usted no ora, entonces aquello, cosas que no son bíblicas. Yo que día estaba hablando algo sobre la sangre de Cristo, que después lo voy a explicar en un mensaje, no lo voy a tocar, pero lo están utilizando muy mal la sangre de Cristo, para lo que no es. Bueno, seguimos. Segundo, falta de compromiso por la obra del Señor que se nota por la despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Falta de compromiso por la obra del Señor que se nota por la despreocupación por el crecimiento en el crecimiento espiritual. Una persona que no le importan las cosas de Dios, pues
No va a prepararse, no le interesa para nada eso. 3. Frente al mundo pierde su sabor, dejan de ser la sal de la tierra, lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Acordémonos que antiguamente la sal era lo que conservaba las cosas, no habían refrigerios, no habían congeladores ni nada de estas cosas. Perdón, hermanos, voy a parar esto. Bueno, hermanos, qué pena, pero es que llegaron aquí algún vecino y le están cantando una serenata. Entonces, ahí perdona la música de fondo que ustedes están escuchando. Voy a seguir con la grabación. Decíamos que nosotros tenemos que ser sal y luz en medio del mundo. La iglesia de la Odisea no era la luz, que dice allí en Mateo 5:14, que nosotros debemos de ser. Describe la tibieza a un cristiano sin entrega, verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. No le importa nada. Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el gran problema que tenía la iglesia de la Odisea. Era una iglesia orgullosa, autosuficiente. Y ese orgullo, esa autosuficiencia, dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre esas personas orgullosas que se creen la octava maravilla del mundo resultan siendo eh, personas que no tienen a Dios en el corazón. Hay un dicho que dice que alguien es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata. Y eso pasaba con la iglesia de la Odisea. Era gente tan pobre que lo único que tenía es plata. Voy a aprovechar para comentar el cuento de Christian Andersen. Es el cuento de Hans Christian Andersen. Se llama el cuento del traje nuevo del emperador. Ellos eran dos sastres y quisieron tumbar a unos mercaderes y les dijeron que ellos hacían un vestido tan suave que se lo ponía la gente encima y que solamente los idiotas, los estúpidos no veían el vestido, ¿ya? Y que las personas que les faltaba, que eran incapaces de gobernar, de manejarse en algún cargo, entonces no podían ver el vestido. Entonces, los mercaderes pues llegaban y ellos hacían la fonomímica de que le estaban poniendo un vestido, pero no le ponían nada. Y entonces, como eran tan orgullosos esta gente, entonces, y tenían tanta plata, y para no quedar de estúpidos, de que no le fueran a decir que eran estúpidos porque no veían el vestido, decían, oh sí, mire cómo me queda bien. Y los tipos no tenían nada puesto encima y se iban con la misma ropa que tenían. Pero estúpidamente se creyeron el cuento. Entonces, así lo hicieron mucho tiempo hasta que una vez el rey mandó a dos de sus cortesanos a que averiguaran por ese vestido que se estaba viendo tan famoso. Y entonces fueron los dos cortesanos y para no ser tildados de estúpidos, de personas incapaces, entonces llegaron y, y fueron y se midieron el vestido y yo le hicieron como si le pusiera un vestido encima y le dijeron al rey que sí, que efectivamente el vestido era eso, pero que únicamente lo podían verlo las personas inteligentes. Las personas estúpidas no veían nada. Y entonces el rey fue y claro, le hicieron la femonimia como si le pusieran encima algo, pero ellos para burlarse del rey le quitaron toda la ropa de encima y lo sacaron desnudo y el rey orgulloso de que tenía un vestido muy bonito, muy bien trajeado, salió en desfile por toda la ciudad desnudo diciendo que llevaba un vestido que solamente las personas sabias e inteligentes lo podían ver y los estúpidos no. Y toda la gente, pues para no quedar como brutos, como ignorantes, entonces decían, oh sí, tan bonito que le queda el vestido al rey, hasta que un niño llegó y pegó el grito y dijo, pero ¿cuál vestido? No lleva nada, está desnudo. Y empezaron más y más personas a decirle al rey que estaba desnudo y pasó por la gran pena de reconocer que
lo habían engañado a aquella gente y le habían tumbado la plata. Bueno, esa era la siguiera la gente de la Odisea. Ellos se creían ricos y no tenían nada. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Colosenses 2:3. Dice allí Colosenses 2:3, lo voy a leer, no me acuerdo bien la cita, no me la sé bien de memoria, un versículo más para aprenderme. Colosenses 2:3 dice así: en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Está hablando de que en Cristo Jesús están escondidos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, allí está diciendo que en Cristo está toda la sabiduría y toda la inteligencia. Isaías 55:1, el Señor llega allí y dice: venid a mí y comprad sin dinero. Entonces, el Señor está aclarando que la salvación es gratuita. En Isaías 55:1 dice el Señor que nosotros debemos, como cristianos, más de preocuparnos por la salvación, porque la salvación no se obtiene con dinero, como le dijo el apóstol Pablo a aquel mago que le ofreció dinero para que le enseñara cómo sanar enfermos. Bueno, seguimos. Dice, y vestiduras blancas. El contraste de las vestiduras blancas con la lana negra que allí fabricaban en Éfeso era una figura para darles a entender ellos en la negrura que estaban, en el sentido de pecaminosidad, y las vestiduras blancas que el Señor ofrece es una figura de pureza, de santidad. Eso está allí en Colosenses 3:27 y en Efesios 4:22 al 32. Ustedes los pueden buscar. Voy a avanzar un poquito porque se me ha hecho largo esto. Unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual, vestiduras blancas de justicia y santidad para nuestra pecaminosidad. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, una vista espiritual para nuestra verdadera ceguera espiritual. Eso para el pueblo de la Odisea, que tenían esta escuela de medicina y que se jactaban de poder hacer ver a mucha gente que tenía problemas de cataratas y otras enfermedades de la vista. Ellos las curaban con unos colirios especiales. Entonces allí el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que tenemos que abrir los ojos espirituales, como Dios clamó al siervo del profeta, para que le abriera los ojos espirituales y pudo ver el ejército de Dios que lo guardaba. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No habían ejercido la necesaria disciplina y corrección sus miembros. El pastor veía que el hermano fulano de tal salía de la iglesia adventista y se metía en la católica, y luego salía de la católica y se iba por los testigos de Jehová, y luego los testigos de Jehová volvía a la iglesia y él no le decía nada. No había disciplina. Y una iglesia sin disciplina es tratada, dice allí en el libro de Hebreos, del 5 al 11, que la que le falta disciplina es tratada como una iglesia bastarda. Si una iglesia rehúsa ejercer disciplina sobre el pecado, Dios lo hará. Por ejemplo, cuando una persona toma la cena indignamente, el pastor sabe o no sabe, perdóneme más bien la expresión, no sabe que esta persona está en pecado y esta persona no hace un examen interno y dice, hombre, yo no me he arrepentido de esto que estoy haciendo. Entonces, el Señor obra en justicia.
Y entonces dice allí en 1 Corintios 11, 27 al 32, que habla de tomar la cena indignamente, que si la tomamos indignamente, entonces algunas personas están enfermas, algunos han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Acordémonos también de los que le mienten al Espíritu Santo. El caso de Ananías y Zafira, allí en Hechos 5, 1 al 10. La historia está para que ustedes la lean con cuidadito en las casas y piensen en a quién ustedes quieren agradar, a Dios o a los hombres. Dice allí en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si uno toma la justicia de Dios por su cuenta, entonces la ira de Dios no obra. Si nosotros actuamos con ira y hacemos algo en contra o para corregir a un hermano, pero en la carne, no obra la justicia de Dios. Y a veces es mejor actuar nosotros porque horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Entonces yo recuerdo una vez que estaba jugando un partido de fútbol y metí zancadillas a un compañero y pasó el pastor y me dio un cocotazo y me dijo, es para que no obre la justicia de Dios, hermanos y hijas. Ay, 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 bueno, acordándome de cosas de la juventud. Y dice allí también, en Hebreos 12, 5 al 11, dice, porque Jehová al que ama castiga. Voy a leerlo para que ustedes caigan en cuenta lo que estamos aquí hablando. Hebreos 12, lo voy a leer porque es una cita muy importante. Dice así, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ya lo había dicho. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, la disciplina es algo que forma el carácter de un cristiano. Un cristiano que no tiene autodisciplina. Por eso es muy importante estos ayunos que la iglesia está haciendo, que nosotros lo entendamos para qué. No es para cumplirle a la iglesia de Pereira, ni al pastor Jorge, ni a nadie. Esto es un autoexamen. Cada vez que usted sienta ahí el dolorcito en la boca, el estómago, que dice, ay, voy a ir a comer algo, ¿verdad que estoy en ayuno? Entonces, el cuerpo tiene que aprender a tener disciplina y eso también el espíritu se alimenta. Y dice allí, el cantero golpea la piedra para sacar un pedazo de mármol que necesita de cierta medida y él lo saca de la medida que necesita. El escultor saca un pedazo de mármol y empieza a darle forma y hace la estatua o lo que quiera hacer. Y si ese mármol tuviera vida, se quejaría con cada martillazo que le dan, pero en realidad están formando la figura de lo que él quiere hacer. Una vez le preguntaron a Miguel Ángel que qué tenía él en cuenta para hacer una estatua, ¿sí? Si él va a ser un camello, ¿qué figura tenía para hacer el camello? Porque él no le ponía un camello ahí quieto ni secado para que él se pusiera a hacerlo en la figura. Él decía, sí, digo simplemente, le quito todo lo que no es camello. Entonces, así hace Dios con nosotros en la disciplina. Nos quita todo lo que es pecado, todo lo que no es lo que nosotros en realidad Dios quiere que seamos. El aceite y el que sacamos de la aceituna y el vino que sacamos de la uva se necesita ser pisado en un lagar. Allí llegan y la gente lo pisa hasta que sacan el vino o hasta que sacan el aceite de oliva. ¿Ya? Entonces, tanto el uno como el otro, si tuvieran vida, pues me imagino cómo se quejarían, pero lo que en realidad vale la pena y lo que vale es el aceite de oliva y el vino de la uva. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Allí en Apocalipsis 1, seguimos aquí, Apocalipsis 3:20, dice, yo soy el que estoy a la puerta
y llamo. Este versículo por lo general nosotros lo utilizamos mucho para decir para que la gente se arrepienta. Pero muy triste que el Señor Jesucristo aquí, que está hablando allí en Apocalipsis 1:12 al 13, que está diciendo que Él está en medio de las iglesias. Aquí en Apocalipsis 3:20 dice que Él está afuera de la iglesia, porque le está tocando a la puerta. Está diciendo, oiga, mire, tengo que llamarte la atención. Yo estoy afuera de aquí, yo estoy tocando a la puerta. Si alguno oye y abre la puerta. La salvación es personal. A usted no lo salva pertenecer a alguna iglesia, alguna denominación. A usted no lo salva ser su pastor fulano, perencito, o ser hijo de pastor, o ser abuelo de pastor. A usted no lo salva. Es su conversión. Usted tiene un día que usted dijo, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y desde ese día usted es una nueva criatura. Si alguno abre la puerta, el Señor está fuera de la iglesia de la Odisea y está tocando para que le abra alguien de la iglesia de la Odisea. Él espera que alguien de allí se arrepienta. Cenaré con él y él conmigo, una relación familiar. Esto es muy importante recalcarlo. En Europa, usted va a España y nadie lo invita a su casa a tomarse un café siquiera, ni a comer mucho menos. El español lo cita usted a una cafetería por ahí cerquita y allá le ofrece el cafecito y allá habla usted con él y ríe y charla, pero a su casa no entra. La única persona que entra en la casa de un español es el amigo que tiene más de 10, 15 años de conocido y algún familiar que ya ahí sí le da comida. Al conocido escasamente el tintico. Entonces, esto es una relación de familia para que Dios lo utiliza la figura, porque allí la gente de la Odisea pues eran muy amantes de las cenas y las invitaciones y todas estas cosas propias de los ricos. Bueno, dice así, una promesa para el que venciere. Y dice allí, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Lucas 19:11-27 está la parábola sobre las 10 minas, acordémonos. Entonces, Dios está preguntando, ¿sí? ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con los dones? ¿Te has preocupado más por los bienes materiales? ¿Y tu riqueza espiritual dónde está? ¿Mm? No, Señor, que yo hice mucha plata, que yo di plata en la iglesia. ¿Y su vida espiritual cómo está? Esa es la pregunta que le tenemos que contestar a Dios un día. Lucas 22:28-30. Voy a leer esta cita. Lucas 22:28-30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Más adelante, cuando hagamos los 144,000, vamos a explicar esto de los que van a sentar allí en el trono de Dios. Pero el Señor está diciendo allí muy claramente, vosotros que habéis permanecido conmigo. Acordémonos de lo que enseñó sobre los pámpanos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces Dios dice que podemos comer y beber en una mesa en su reino y nos sentamos en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Gobernar con Cristo. Llamamiento a escuchar la voz del Señor Jesucristo. Llamamiento a escuchar la voz del Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros, como pueblo de Dios,
tengamos los oídos abiertos. Por eso termina allí diciendo en el Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todas, a cada una las llama. ¿Tiene oídos para usted oír? Oiga. Ese es un dicho muy antiguo. El dicho era más completo. El dicho decía, ¿tiene pies? Muévase. ¿Tiene boca? Hable. ¿Tiene oídos? Oiga. ¿Tiene ojos? Vea. Pilas, como decimos nosotros hoy en día. Despierte, esto es para usted. Muévase. Entonces el Señor está diciendo, esto es también con usted. Al que venciere, yo lo haré que se siente en mi trono para que gobierne. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Es más importante para usted su dinero? ¿Es más importante para usted irse al cine, al teatro? ¿Cuál es la relación que usted tiene con Dios? Dice que el afán de las riquezas de este siglo hacen a mucha gente fallar en cuanto a qué hacer. Ahogan, dice allí en la parábola del sembrador, que las riquezas ahogan. Que usted no sea una persona que se haya ahogado en los afanes del mundo y haya sido un pobre, desventurado, infeliz. Como le dice aquí a la iglesia, lo dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y se consideraban ricos, se consideraban con la mejor escuela de medicina, se consideraban con la mejor lana negra del mundo, y Dios los ve totalmente contrario a lo que ellos eran. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que tengamos tiempo para recapacitar. Ahora ya vimos todo lo que es la iglesia en la tierra, en sus épocas. Estas iglesias, acordémonos que las iglesias no son solamente grupos, son también personas. El mensaje de la iglesia de Filadelfia puede ser para usted, el mensaje para la iglesia de Éfeso también puede ser para usted, no necesariamente para toda la iglesia a la cual usted pertenece, así sea una iglesia rica, no es porque usted sea de la iglesia de la Odisea. De pronto usted sea esa que Dios lo está tocando en la puerta y le está diciendo, oiga, déjeme entrar. Vamos a orar, Señor, te pido que tú bendigas a los hermanos que están escuchando este mensaje y que tú toques sus corazones para que ellos, Señor, entiendan la importancia, Señor, de ser personas amantes de ti, Señor, amantes de tu obra. Señor, que vivan para ti, que piensen en ti, Señor, que sean verdaderos testigos tuyos, Señor, y que estén dispuestos a llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra para cumplir la gran comisión dada por ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.